Reflexiones desde el Consejo. Bueno, pues incorporemos ahora algo que no habíamos visto, que ahí estaba, que tiene más de 14 años ahí, pero que nos puede ser útil, que se llama neurociencia. Y que la neurociencia no es más que un concepto que engloba diferentes pruebas neurocientíficas que te explican el cerebro humano, es decir, el comportamiento de una persona, y que la vas a traer a sede judicial. La jueza Magdalena Victoria Oliva, del Juzgado Quinto de Distrito, especializada en ejecución de penas, habla sobre la aplicación de la neurociencia en procesos judiciales. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a Reflexiones desde el Consejo, un podcast del Consejo de la Judicatura Federal. Recuerden que esta es la segunda temporada de este podcast. Y bueno, vamos a platicar ahorita, vamos a presentar a quien nos acompaña en esta ocasión. Yo soy Luz María Sánchez y me da muchísimo gusto saludarles nuevamente. Cuando uno trata de comprender los fallos o las resoluciones de las y los juzgadores, estamos seguros que hay criterios sustentados en el derecho y en el marco de las normas legales, pero también pueden ser cuestionables las formas de interpretar la comisión de un delito, y ahí es donde podemos suponer que hay un proceso de reflexión y de análisis de las personas juzgadoras sobre el comportamiento humano, una metodología que se le conoce como neurociencia o neuroderecho. Y este es el tema del que vamos a hablar hoy con la jueza Magdalena Victoria Oliva, del Quinto Distrito Especializada en Ejecución de Penas, con sede aquí en la Ciudad de México, a quien me da muchísimo gusto saludarla, darle la bienvenida y también agradecerle que nos haya permitido acceder un momento y quitarle un poquito de tiempo aquí en sus oficinas. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por esta entrevista y ojalá y sirva de mucho para todos los operadores de justicia. Muchas gracias. Y bueno, pues ya entrando en materia, señora jueza, estamos frente a un tema apasionante que usted ha desarrollado pues muy bien en algunas colaboraciones que hemos tenido oportunidad de leer en el Boletín Digital La Judicatura Hoy, pero quisiéramos que para nuestra audiencia de este podcast pues aclarar algunas de nuestras dudas en un lenguaje sencillo que podamos comprender todos. Y la primera pregunta sería, ¿qué entendemos como neuroderecho? Bueno, en México tiene esa denominación de neuroderecho. La traducción al idioma español es ese. Sin embargo, el significado correcto es, desde mi punto de vista, es la neurociencia aplicada al derecho. El neuroderecho en conclusión podría ser el estudio del comportamiento humano a través de prueba neurocientífica traída a sede judicial, que es el aspecto forense. Claro. Decía antes que, digamos, ¿qué edad tendría esta aplicación de esta rama de la ciencia a toda esta actividad del derecho y la justicia? Bueno, en sí la neurociencia, han existido siempre estas pruebas, nada más que la explotación que se pretende dar ya en el aspecto forense es relativamente novedosa. Más de 14 años más o menos estamos incorporando en esta prueba. En México hay un estudioso que es el doctor en psicopatología, el doctor Eric García López, que se ha encargado de hacer estos estudios tanto a nivel nacional como internacional, y además se ha conformado un grupo de estudios incluso en otros países para tratar de explicar esta trascendencia, porque tiene que ver con el estudio del cerebro. Y el estudio del cerebro comprende no solo la inteligencia, sino también las emociones, el comportamiento, la información. O sea, todos estos temas que nada más los enuncio es lo que te permite evidenciar que la judicatura en este momento, en el siglo XXI, no nos podemos limitar con las pruebas tradicionales, porque ya no vivimos un siglo tradicional, vivimos un siglo en el cual estamos inmersos en la tecnología. Justamente eso me llevaría, y con esto me está usted dando de alguna forma la entrada para la pregunta: ¿qué beneficios o cualidades tienen pues estas ramas de la ciencia en materia neurológica para procesos judiciales, ¿no? O sea, sabemos que es nueva la corriente, pero ¿cuáles son los beneficios que está aportando ya, supongo, o a futuro tendría que hacerlo en los procesos judiciales? Claro, lo primero que tengo que decir es que este tema del neuroderecho o la neurociencia aplicada, bueno, la neurociencia aplicada al derecho, como considero que debiera de denominarse correctamente, la verdad es que no había tenido repercusión. No es que no existiera, ya existía desde hace más de 14 años con estos estudiosos que se plantearon la posibilidad de analizar
el comportamiento humano y explicar este comportamiento humano a través de una prueba, que no fuera el interrogatorio psicológico o psiquiátrico, sino que fuera más allá a través del estudio del cerebro y a través de pruebas en específico que te pueden dar. No solo analizar el cerebro cuando esté estático, sino incluso neuroimágenes cuando tú realizas una actividad. Mover un brazo, el cerebro con estas nuevas tecnologías pueden establecer cómo cambia la coloración en el movimiento de un brazo. Incluso hay varios experimentos que se han realizado al respecto. Ahora, no es que no existiera, reitero, en el tema. Existía. El punto era cómo aterrizar esa información a sede judicial, y es ahí donde se quedaban detenidos. Entonces, lo manejaban a nivel médico, y si hablamos a nivel médico, hablamos de paciente, de diagnóstico, de tratamiento y de cura. Pero si lo hablamos a nivel probatorio, que es como yo lo visualizo, hablamos de prueba, de desahogo de prueba, de valoración de la prueba y de una resolución. Eso me lleva a un enlace particularmente de hablar de las universidades. Sí. O sea, la formación jurídica y la formación médica también. La formación jurídica son las materias tradicionales y no hay incluso un área técnica donde me enseñen a hacer el ejercicio profesional. No la hay. En realidad, cuando ingresan a un órgano jurisdiccional, aquí se convierten en una universidad de alta gama, porque los tienes que capacitar. Tratar de solventar esa curva de aprendizaje es muy difícil para el Poder Judicial. Desde luego que la Escuela Federal de Formación Judicial ha tenido grandes avances al respecto. Entonces, lo primero es que me parece que hay que incorporarlos en las licenciaturas, en la licenciatura jurídica, desde luego, y en la licenciatura médica. Debo decir que en el tema de neurociencia, la Universidad Nacional Autónoma de México recientemente ya creó la licenciatura en neurociencia. Y el único requisito que requieres es como cuando ingresas a la licenciatura, haber terminado el bachillerato. Desde luego que seguramente habrá una reflexión de la universidad, porque es de medicina, evidentemente, que nos permita a los juristas incorporarnos, porque si recuerdan había un área de sociales y un área como matemáticas y química. Entonces, seguramente nos pueden hacer algún examen o algo para poder alcanzar esos aspectos. Y en el área de la UNAM, por ejemplo, esa licenciatura en neurociencia viene completa a nivel médico, me parece incompleta a nivel jurídico, porque los médicos eventualmente se pueden convertir en peritos, aunque no tengan una especialidad en específico de ser peritos, me refiero, ¿no? Sí. Sino que hayan cursado justamente la licenciatura en la universidad y con esa especialidad en neurociencia, y entonces los traigas a sede judicial. Y nosotros no hablamos el idioma de los médicos, entonces tienes que prepararlos para que sepan que eventualmente pueden ser traídos a sede judicial. Ahora, en el aspecto médico, en el aspecto jurídico, requerimos abogados que sepan que existen aspectos de medicina que te pueden ayudar a traer esas pruebas, y para eso tienes que conocer qué es la neurociencia y cuál es la prueba en específico que vas a traer para poder interrogarlo, porque de lo contrario, como el perito y el abogado no hablan el mismo idioma, ¿cómo puedo yo preguntarle a un perito? ¿Y cómo puedo lograr que el órgano jurisdiccional escuche esa información y que le sea útil para resolver, o incluso que le sea útil para traer a otro experto en esa materia? Y en ese sentido sería un trabajo fundamental el de la escuela judicial, ¿no? Cuando ingresan los jóvenes recién egresados de las facultades con alguna información, ya sea la jurídica o la parte de neurociencia, y homogeneizar y poder tener como un cierto nivel para que los especialistas en la escuela judicial puedan salir mejor preparados para estos temas ya en la realidad, ¿no? Desde luego que la Escuela Federal de Formación Judicial podría ser un gran referente para adoptar este tipo de cuestiones que son novedosas para la judicatura, no solo para la judicatura, o sea, novedosas para todos los que estamos en el gremio jurídico, ¿no? Claro. Entonces, la misma necesidad que yo tuve para resolver un asunto fue lo que me orilló a acercarme a estos aspectos. Ahora, a mí me quedó muy grabada una frase que se dijo en la certificación internacional de la que me otorgaron en la ONU, que fue hace varios años. Y dijo un maestro,
que justamente fue Eric García López. No es el autor, pero él a su vez lo escuchó de un curso que también él hizo. Pero dijo, es la unión entre las togas negras y las batas blancas. Esa frase para mí fue fundamental para entender que no podemos seguir caminando de manera separada, sino que tenemos que auxiliarnos de estas nuevas formas de explicar el comportamiento humano para tener una mejor justicia. Hace un momento que usted me preguntaba, bueno, ¿qué beneficios puede traer a la judicatura? No solo a la judicatura, a todos los operadores, muchas. Primero, el conocerlo. Conocer que existen otras pruebas que no son algo improvisado, que no es algo que tenga que ser aplicado en todos los casos en particular. No, habrá casos complejos en los cuales puedan aplicarse este tipo de pruebas. No necesariamente puede ser para la absolución, puede ayudarte incluso para acreditar la reparación del daño en las víctimas. ¿Por qué en una víctima le afecta cierta información o cierta cuestión más grave que para otra víctima, aunque se vean envueltas en el mismo hecho? Uh-huh. ¿Por qué para una le vas a hacer una reparación de tal naturaleza y por qué a otra? ¿Por qué en una cuestión por ejemplo, de pensión alimenticia, por qué puedes exigir mayor pago para la pensión alimenticia? Porque tienes un niño que tiene un problema de una cuestión que puedes acreditar médicamente que le afecta a su cerebro y que requiere un tratamiento médico. ¿Por qué requieres también traer pruebas que te puedan acreditar ese comportamiento? Porque el comportamiento humano no solamente implica en los que resolvemos, implica en los testigos que vienen y te traen una información de un hecho pasado. Materia penal tiene un punto que es fundamental. Todo es hecho pasado. Uh-huh. No es un hecho que lo estés viviendo en este momento. Claro, calificamos en su momento la flagrancia, sí, pero calificada la flagrancia de detener a la persona es un hecho pasado. ¿Sí me explico? Sí, entonces, sí. Tiene una raíz del así pasado, es. ¿no? Entonces, si tiene un hecho pasado, quien te viene a traer la información porque tú no estuviste ahí presente y tú escuchas esa información, tienes que verificar que quien te trae esa información, efectivamente lo que dice que vivió es ese hecho cierto. Y tiene una razón de ser porque el cerebro no permite espacios en blanco. En ningún ser humano permite espacios en blanco. Los llena con información. Entonces, si tú me traes a un testigo que trae una información, entonces voy a ver si esos hechos que me refiere el testigo pueden ser verdaderos, pueden no serlo, porque lo voy a analizar no de manera aislada, lo voy a analizar con todo el demás contexto y todas las pruebas que me traigan, ¿no? El juez tiene que estar atento, pero en ese aspecto, pues hablamos entonces de la memoria del testigo, ¿no? ¿Cómo puede una prueba neurocientífica traerte una justificación? Precisamente, no solamente hablamos de que crea o recrea información novedosa, que incluso su cerebro creó cuando lo traes por segunda vez, sí. Y por eso muchos de los testigos que en la valoración de la prueba te dicen, es que no me dijo lo mismo. No te dijo lo mismo porque él ya te trajo esa recreación y su cerebro es probable que haya traído imágenes nuevas o recreaciones nuevas. O creando cosas nuevas. O creando cosas nuevas, exactamente. Ahora, en el tema de las mentiras, ¿qué sucede? Que es un tema muy específico. Uh-huh. En el tema de las mentiras, el cerebro trabaja con un área en específico, que es la amígdala. Y la amígdala lo que te hace es que la persona que eventualmente miente y miente de manera constante tiene un aspecto de una inteligencia y una frialdad. De tal manera que cuando habla una mentira no siente culpa. Y al no sentir culpa, y hablamos en todos los aspectos, pueden verlo a nivel de delito, a nivel de testigo, a nivel de familiar, sí. A nivel de todo. Una persona que se encarga de mentir, como pierde la frialdad, tiene otro tipo de interés para generar esas mentiras, distorsionar la realidad para obtener algún beneficio. Si esa persona insiste, por ejemplo, eso se utiliza mucho en medios de comunicación y en política. ¿Por qué? Porque te mienten o te dan información sesgada, y esa información sesgada, te hago una pregunta sobre esa información sesgada. Si no hay una información que contrarreste ese sesgo o esa mentira, sucede que el cerebro de quien escucha o el receptor se queda con esa información, y cuando tú le das una imagen asociada con esa información o le haces una pregunta sobre esa información, entonces la respuesta es
un sesgo. Ahí entramos al tema de los sesgos. ¿Por qué? Porque tu cerebro toma atajos mentales y da por cierta una información, y al dar por cierta esa información, entonces emite una manifestación que es inconsciente. Entonces, como es consciente, lo que sucede es que cuando existe un prejuicio social, te anticipas a la respuesta justamente por esos estereotipos y todo lo que manejamos de que ya traes una historia, ¿no? Uh-huh. Y que por lo tanto, pues, vas a resolver con una tendencia, pero es consciente. La situación uh-huh. que tú viertes es consciente. Cuando hablamos de un sesgo o un prejuicio cognitivo, tu cerebro toma atajos de manera inconsciente porque tú tienes una información y con base en esa información crea otra información errónea o desapegada de la realidad. Por eso es tan riesgoso, tanto a nivel testimonial como a nivel de la judicatura, cómo resolvemos. Así es. Y ahí hay que distinguir también en este aspecto para que no se confunda. El sesgo cognitivo, con esto que es la perspectiva de género, que son estereotipos, que en este caso estamos hablando, si hablamos de perspectiva de género, hablamos de una metodología para resolver, es consciente, es una metodología, es una forma de resolver atendiendo a ciertos aspectos, a ciertos contextos, a ciertas interseccionalidades, a cierta vulnerabilidad, ¿no? Y la Corte ya nos estableció en jurisprudencia cuáles son los pasos a seguir. Sí. También hay que distinguir de estos sesgos cognitivos de las emociones. Las emociones también, que es lo que nos hace reaccionar de determinada manera, también son aspectos conscientes, pero son momentáneos. Entonces, si vemos este panorama y logramos que la judicatura y los operadores jurídicos entiendan esta nueva forma de analizar un asunto, veremos que cuando llegue un asunto, después de que lo hayan leído, de que hayan comprendido cuál es el punto fino de ese asunto, puedan determinar, en este caso en particular voy a ofrecer cierto tipo de pruebas tradicionales, llamémosle así, y pruebas neurocientíficas. Y la finalidad de esta prueba neurocientífica será para acreditar un testigo, acreditar la parcialidad del juez. ¿Y por qué la parcialidad del juez? Porque puedo solicitar que se excluya de conocer el asunto, por ejemplo, ¿no? Entonces, o incluso puedo hablar del error judicial, porque finalmente tu valoración de la prueba te puede llevar a una conclusión errónea. Y ahí tendrían que estar atentos los abogados, que creo que esa es una de las fallas muy, muy importantes. Yo la interrumpo porque me gustaría, justo estamos platicando de todos estos elementos que se utilizan en los procesos judiciales. ¿Qué tanto ha impactado en el juicio oral, que ahora pues decimos que es nuevo, pero tenemos que desde 2008 para acá en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio? ¿Cómo ha impactado todas estas herramientas? Como bien dice, a lo mejor hay resistencias de los jueces, pero ¿cómo ha impactado todos estos mecanismos para aplicarlos en testimoniales de cara a cara, ¿no? Aquí lo que pretendemos hacer es justamente despertar el interés de la audiencia, de la judicatura, de todo el público en general, para que vean la importancia de estas nuevas pruebas. Ahora, en el juicio oral, ¿qué sucede? En el juicio oral tenemos jurisprudencia sobre estos aspectos paralingüísticos, que ya no tenemos que atender que si se mueve, que si se pone nervioso, para establecer que miente, ¿no? Pero en estas pruebas en específico sí nos pueden decir cuando una persona miente. ¿Qué sucede en el juicio oral? Sucede que nosotros tenemos el principio de inmediación y por lo tanto presenciamos todo lo que suceda tanto en etapas preliminares como en el juicio. Digamos, es más ejemplificativo el juicio. Veamos el juicio. En el juicio ya viene la etapa intermedia en donde se discutió qué prueba vas a traer. Eso significa que no vas a discutir en el juicio lo que vas a desahogar. No, ya lo discutiste en una etapa previa, que es la etapa intermedia. ¿Cómo vas a ganar un juicio? A través de la etapa intermedia, porque es donde discutiste, es donde descubriste tus cartas y ya sabes qué es lo que vas a traer. Supongamos que ahí vamos a traer unos testigos. Entonces, ¿qué sucede en sede judicial? Que en sede judicial todavía no se desahoga la prueba. Uh-huh. Es una expectativa de lo que va a desarrollarse la prueba. Porque los abogados pueden preparar a los testigos, a los peritos, o que se le llaman testigos expertos, los pueden preparar. Pero subido al escenario, llamémosle así, como ahorita, el comportamiento de una persona puede cambiar. Le impacta el público, le impactan las preguntas,
tiene alguna tendencia en su cerebro también que dé a una experiencia vivida. No sabemos qué es lo que pase por el cerebro de ese testigo. Luego nos abocamos a las correctas técnicas de litigación. Ya vi qué testigo voy a traer, yo ya sé sus deficiencias, ya sé que se pone nervioso, ya sé que no comprende ese tipo de preguntas. Desde luego esto significa que el abogado ya verificó qué testigo es el que va a subir al estrado, ¿no? Entonces, cuando le hace una pregunta y el testigo puede tener atajos mentales, tener prejuicios, tener mentiras, y eso lo va a tener que advertir el juez si conoce la neurociencia. Si no la conoce, no la va a advertir. Porque se va a quedar en el sistema tradicional. O sea que en un momento dado, un buen defensor, con todas estas herramientas utilizadas para su beneficio, el beneficio del defendido, ¿puede engañar en algún momento al juez? No que lo engañe. Por lo menos le va a hacer la reflexión de ver si el hecho que dice que vivió ese testigo y que se lo viene a reproducir en juicio, aunado a todas las pruebas, puede tener una repercusión para una duda, por ejemplo, una absolución por duda. Es decir, ustedes en el juicio oral es una balanza. Entonces se van desahogando las pruebas y la balanza se va inclinando. Se desahogan otras y se va inclinando. Se desahogan otras y se va inclinando. De tal manera que el juez, colocado con su toga, trae detrás de su toga no solo los conocimientos de haberse preparado para el juicio oral, sino toda la experiencia vivida, toda la experiencia personal, todas sus vivencias, todo lo que vivió y todas las obligaciones de los protocolos, las jurisprudencias, la ley nacional e internacional, todas las interpretaciones. Pero además está viviendo un hecho que le están exponiendo en ese momento. Por eso es fundamental la inmediación, porque vive el momento. Y aunque no se valoran las cuestiones paralingüísticas, de que se está sudando y voy a decir que está mintiendo, no. Pero sí se percibe el aspecto humano, que no va a percibir ningún otro, ni en amparo ni en apelación, solo el juez. Y en ese momento, en vista de todas las partes y de todo el público. Qué responsabilidad tan grande, ¿no? Entonces, perdón que la interrumpa. Cuando se le juzga a un juez criticándolo, correcta o incorrecta su resolución o su interpretación, es gravísimo que la sociedad linche en los medios de comunicación a cualquier persona, porque justo tienes que analizar esto que pasó. Cuando un juez va camino al juicio, se pone su toga, va inmerso, ya no quiere que nadie lo moleste, no porque sea soberbio, sino porque va concentrado porque no sabe qué es lo que va a ocurrir en el juicio, no lo sabe, tiene la idea por lo menos del delito que va a ocurrir, porque en la etapa intermedia te dicen por lo menos qué delito y qué pruebas te van a llevar, o sea, es decir, un testigo experto, etcétera. La prueba material, no sabemos, pero ya lo sabes, ya sabes el delito. ¿Qué te preparas para el delito? Y para lo que eventualmente puedas responder en esa audiencia. Pero lo que va a suceder no lo sabes porque depende del comportamiento humano de quien te lleven en ese momento y evidentemente de la expertise de todos los que estén ahí. Porque aunque el asunto, el abogado lo sepa, pero no lo sabe preguntar, al testigo más sencillo, si no conoce las correctas técnicas de litigación, no va a extraer de ese testigo la información valiosa para llevársela a alguien que no conoció el asunto, que no estuvo ahí y que solamente va a valorar lo que le informan. Sí. Entonces, si se conoce aparte de todo el bagaje y de todo el asunto ya bien resuelto, bien conocido, los detalles, las cuestiones finas que vas a llevarle al órgano jurisdiccional y lo sabes preguntar, el juzgador va a valorar esa prueba, le queda en su cerebro. Entonces, cuando tú le traes esa prueba, en ese momento no hay sesgos, porque solo le está escuchando. ¿Dónde es donde están los sesgos? Cuando emite la resolución, no cuando lo está escuchando. Porque está escuchando esa información. Entonces el juez está atento no solamente al desahogo de la prueba, sino también al orden de la audiencia y a la responsabilidad que tiene de que no suceda nada con el acusado que está ahí, con las partes, porque tomen en cuenta que si hablamos de materia penal, ahora ya también materia familiar, pero se manejan en materia penal algo que se llaman las emociones.
Sí. porque está en juego la libertad de tu amigo, de tu pariente, de tu papá, etcétera, ¿no? El encierro, si al privarte de tu libertad es algo que impacta, ¿no? Entonces ya hay un sentimiento en toda la sala. Es probable que sucedan cosas de emociones, es natural. ¿Qué es lo que requiere el juzgador? Templanza. Porque puede suceder que en ese momento a alguien lo ofenda, a alguien le grite, a alguien le diga algo y es ser humano. Pero es ahí donde tiene que tener la templanza. Porque te sostiene esa toga que está envuelta o que envuelve esa toga todos tus conocimientos y toda tu experiencia. Y además estás poniendo la atención absoluta, porque además hay que ver si hay personas vulnerables, si hay menores, todo lo que tienes que aplicar en beneficio, ¿no? La protección de los derechos humanos, somos garantes de la Constitución, somos los responsables de aplicar correctamente la ley, porque también hay sesgos en la aplicación de la ley, en la selección de la norma. Entonces, hay muchos aspectos que se pueden resolver a través de estas pruebas. No es la panacea, no es que vino a revolucionar, no, claro, vino a ser un apoyo para los órganos jurisdiccionales, particularmente los jueces, para que tengan un mayor bagaje, así como vino la reforma a los derechos humanos, así como vino la jurisprudencia, así como nos han marcado la Corte Interamericana, así como tenemos la interpretación en prisión preventiva, así como tenemos todo eso, bueno, pues incorporemos ahora algo que no habíamos visto, que ahí estaba, que tiene más de 14 años ahí, pero que nos puede ser útil, que se llama neurociencia, y que la neurociencia no es más que un concepto que engloba diferentes pruebas neurocientíficas que te explican el cerebro humano, es decir, el comportamiento de una persona, y que la vas a traer a sede judicial. Qué relevante es lo que nos está comentando la jueza Magdalena Victoria Oliva, a la luz de todo esto que está ocurriendo en la opinión pública, ¿no? De que un juez puede ser electo por preferencias ideológicas o por alguna posición política, cuando debe estar tan concentrado en estos valores de templanza, de equilibrio, de neutralidad, para poder revisar miles de casos. Particularmente, yo tengo que decir que para la selección de los jueces se tiene que atender a la carrera judicial. La única institución que atiende a la carrera judicial es el Poder Judicial de la Federación. Y esto tiene una razón muy importante. Y la razón importante que se tiene es que la carrera judicial garantiza la independencia y la autonomía de quien resuelve. Y lo voy a poner en lenguaje sencillo. Una persona que tiene carrera judicial tiene 5 años de carrera de la licenciatura. Luego ingresa a las filas del Poder Judicial y es oficial judicial, porque no hay otra manera de ingresar. Entonces, ingresas como oficial, después de un tiempo concursas para ser actuario, y después de un tiempo concursas para ser secretario, y después concursas para ser juez, finalmente para ser magistrado. Si logras eso, cuando tú llegas a un cargo, nadie, absolutamente nadie, ni adentro ni afuera, te va a decir lo que tienes que hacer, ni te va a llamar, ni te va a presionar para nada, porque no se lo debes a nadie, te lo debes a tu propio esfuerzo. El Poder Judicial de la Federación, a través de la Escuela Federal de Formación Judicial, nos capacita, constantemente está a concursos, pero los juzgadores, con independencia de eso, nosotros nos capacitamos y hacemos maestrías, doctorados, especialidades, ¿no? Certificaciones. Si creemos en esta capacitación y en esta carrera judicial, la respuesta la tendrían, yo les preguntaría, ¿te garantizaría que se eligiera a alguien por el voto popular? Porque tiene que ser el más simpático, más agradable, más popular, más famoso. Claro, ¿por quién vas a votar? Por ese. Pero la judicatura no puede ser así jamás. Claro, un juez no es político. No es político. Pues mire, realmente la jueza Magdalena Victoria Oliva, amigos de Reflexiones desde el Consejo, nos está dando unas clases extraordinarias en tan pocos minutos. Ya para ir cerrando, o más bien para cerrar, ha sido muy amplio lo que nos ha platicado, pero con algo que quiera concluir o algo que quiera agregar para nuestra audiencia. Yo quiero agregar la posibilidad de que las universidades abran su estudio
a los aspectos científicos que es la neurociencia. Que incluso las universidades de la facultad crearan otras áreas incluso para los propios abogados para que puedan realizar un ejercicio de mayor calidad y en beneficio de la sociedad. Y por el lado de la judicatura le pediría a mis pares, a mis homólogos, que abran la posibilidad de incorporar este tipo de prueba, porque lo estamos abordando desde un punto de vista serio. Honestamente debo decirles que los 4 años que llevo estudiando el cerebro, para mí, hay un antes y un después para resolver. ¿Tengo un mayor bagaje para hacerlo? Sí. ¿Mayor fuerza para hacerlo? Sí. Y decirles que el neuroderecho hace algunos años se convirtió en algo como muy, digamos, común. Y a todo le querían poner neuro y neuro. No dudo que haya lugares, como cualquier universidades, que exploten este tipo de conocimientos, pero lo importante es que le tomemos la seriedad. Y yo agradezco al Consejo de la Judicatura, al Poder Judicial, que estén tomando con seriedad estos temas, como yo los estoy tomando, porque estoy convencida de ello, porque quiero realmente resolver de manera más justa. Muchas gracias. Pues agradecidos estamos nosotros con esta clase realmente, este seminario que nos ha dado de un tema que desde lo que inicié diciendo es apasionante. Pero pues así concluimos, amigos, este episodio de Reflexiones desde el Consejo, un podcast en audio y video que forma parte del canal El Consejo Informa, que se puede encontrar en Spotify, ya saben, audio y video. Esta es una producción de la Dirección General de Comunicación Social y Vocería del Consejo de la Judicatura Federal. Síganos, como les comento, en Spotify, nos identifican como CJ Informa, y si les gustó este podcast, pues compártanlo, platíquenlo, escúchenlo. También lo pueden bajar desde nuestra página oficial cjf.gov.mx en el sitio Sala de Prensa. Síganos en nuestras redes y la invitación para que pues continúen con nosotros en el próximo episodio. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Gracias. Reflexiones desde el Consejo.